Saludar esta mañana de domingo a Adán Ramírez, nuestro crítico de la literatura. Adán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Fer, pues muy buenos días, qué gusto saludarte en este domingo. Que hay muchas cosas, bueno, vienen muchas ferias de libro en perspectiva, hay una ahora justo en el Zócalo de la que podemos hablar al final, pero antes me gustaría hablar de una novela muy interesante de una escritora mexicana llamada Gilma Luque. La novela se llama Obra Negra y es en Editorial Almadía. Es muy interesante porque la historia es muy triste a la vez que enseña mucho. Es una novela de formación. Una novela de formación se entiende como cuando alguien escribe un libro, digamos, el protagonista, para cambiar en algo su vida, para entenderse a sí mismo, para hacerse, ¿no? Por eso se dice de formación. Y Obra Negra justamente es así. Obra Negra sin duda hace una referencia a la construcción, ¿no? Cuando un edificio, cuando una casa está en obra negra, sí. Creo que es una referencia cuando la protagonista se está creando a sí misma. Y te decía, comienza con algo que en general es muy alegre, que es, bueno, para ti, o que es una muy buena perspectiva de vida, que es cuando te sales de casa de tus papás por primera vez y haces una mudanza. Y justamente le pregunté a Gilma cómo era que había hecho esto, porque la chica cuando se va de casa, decía yo al principio, que es muy triste porque su madre se va a morir. Entonces, al saber que su madre se va a morir de cáncer, ella decide salirse de su casa. Y pues vamos a ver qué nos dijo sobre este primer impulso de la novela. Esa es como un poco la idea. La certeza que se tiene en la novela es que la madre va a morir, ¿no? Y como está presente desde el inicio hasta el final, aunque no esté narrado cronológicamente lineal, ¿no? Y sí se juntan esas dos emociones, porque irse de casa no necesariamente es huir. En este caso se relaciona, pero de todas maneras irse de casa también es algo como bello, que estamos esperando todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues se unen estas dos cosas. Hay un ejercicio muy interesante cuando escribes algún recuerdo o cuando escribes sobre ti mismo, que siempre va a ganar el personaje, digamos, aunque tú intentes decir, bueno, son mis memorias o esto es algo que estoy haciendo que sucedió en verdad. Siempre hay una necesidad, hay un ejercicio simultáneo de imaginar, claro, y de hacer un personaje cuando escribes. Incluso Borges tiene un cuento fantástico que se llama Funes el Memorioso, que Funes es una persona un tanto inadaptada, digámoslo así, porque para recordar lo que sucedió ayer tiene que recordar exactamente cada minuto y cada segundo. Entonces, para recordar lo que sucedió hace 12 horas se tarda 12 horas para saber qué fue lo que sucedió. No es el caso aquí de Gilma Luque, sino que nos dice cómo es este ejercicio de recordar e imaginar y cómo puede ser llevado a la ficción, y vamos a ver qué nos dijo. Pues es que yo pienso que cuando hacemos literatura, o recordamos o imaginamos, y en las dos está la ficción, ¿no? O sea, no se puede recordar 100% algo. Para recordar tiene que ver como lo que uno pone de más para llenar los huecos, y cuando imaginas también tienes que, o sea, estás recurriendo a la ficción, pero también a la experiencia, ¿no? Están como unidos. Entonces yo pensaba que el simple acto de recordar hace que ficcionemos. O sea, es el punto de vista, por ejemplo, en este caso del personaje, y su visión del mundo y su relación con el mundo y con los otros y con la enfermedad de la madre, que es el eje de la novela, pues es único. O sea, tal vez el resto de los personajes, si pudieran recordarlo, no lo recordarían de la misma manera, ¿no? A eso me refiero con esta como traición a la realidad. Hay algo muy interesante también, fíjate, con las novelas. Otra vez voy a pensar en Jorge Luis Borges. De alguna forma todos sabemos escribir, de alguna forma todos imaginamos. Y Borges decía que cuando soñamos es el ejercicio de creación más fuerte, porque tú eres el público, tú eres el actor, tú eres el dramaturgo y tú eres el director, digamos, tú eres el que hace absolutamente todo. Y le pregunté justamente a Gilma Luque, ella es escritora, es narradora, si todos cuando recordamos en realidad estamos creando, y pues vamos a ver qué piensa sobre esto. Sí. De una u otra forma sí, porque el hecho de recordar también, en el hecho de recordar se necesita como la creación, ¿no? O la recreación. Y uno recuerda y empieza a describir como el lugar donde sucedieron las cosas, a poner como énfasis en algunos detalles, omites en algunos otros, que es el trabajo que uno hace cuando escribe, ¿no? O sea, toma una parte del mundo y esa parte del mundo es la que va a contar.
Para hacer eso hace falta como una edición, lo mismo pasa en el recuerdo. Cualquier persona que llegue y te cuente algo, o sea, cómo le fue de donde estaba aquí, está haciendo literatura en el sentido de que está narrando y que está eligiendo qué cuenta y qué no cuenta, ¿no? Pues este es un libro muy interesante también. Ya le quité la camisa justamente y podemos ver que simula unos ladrillos como de obra negra, porque es una novela que tiene que ver mucho con la arquitectura. Nada más recordar de forma rápida que en México durante el siglo XX hubo algunos arquitectos fantásticos, uno en especial Mario Pani, que construyó la UNAM, Tlatelolco, entre muchas otras cosas, pero también una unidad habitacional Santa Fe, que está justamente cuando Santa Fe era un pueblito por allí, hizo una unidad habitacional muy interesante porque era de estos lugares como autofuncionales donde había absolutamente todo, y la protagonista de esta novela crece allí justamente. Okay. Y pues creo que esto le da un carácter muy interesante a la novela, y pues vamos a ver qué nos dijo Gilma Luque sobre esto. La unidad de habitacional Santa Fe es donde yo crecí y pasé toda mi infancia. Y poco a poco ha adquirido como mucho sentido para mí porque, bueno, mi papá y mi hermano son arquitectos. Entonces tienen una obsesión por las construcciones y las historias de las casas en específico. Entonces la unidad la construyó Pani, o la diseñó Pani, Mario Pani, y se inauguró en 1957. La unidad era del IMSS y la rentaba a trabajadores y como en el 80 la vendieron a los habitantes. Entonces eso hizo que la unidad se transformara porque toda la unidad las casas eran iguales y tenían el mismo color, o sea, nos daban pintura para que todos pintáramos nuestras casas y de los mismos colores. Y entonces cuando las venden empieza a hacerse, o sea, cada quien toma su casa como propia y empieza a diseñarla y a construirla. Muchas casas de la unidad Santa Fe están en obra negra, porque la gente decidió que iba a crecer, o sea, que iban a construir segundos pisos o hacia enfrente o hacia atrás, pero no siempre las acababan. En mi casa fue una de esas, que se quedó así, o sea, al final terminó construyéndose, pero mucho tiempo estaba en obra negra porque dependía del dinero y contratabas albañiles y tú mismo lo diseñabas. En este caso estaba bien porque mi papá es arquitecto, pero pensar en la unidad y cómo se ha transformado y cómo aún ahora hay muchísimas casas en obra negra, me parecía muy interesante porque era un proyecto que parecía estar muy acabado, ¿no? O sea, muy bien pensado, era como las unidades o las ideas, así proyectos de viviendas del futuro, o sea, como tener muy claro todo. Adentro hay una clínica, hay un teatro, hay un centro cultural, hay 2 guarderías, hay 2 primarias, era como para que todo estuviera muy en orden, pero pues la gente quiere hacer quiere ser como, o sea, como individuo quieres marcar como tu individualidad, ¿no? Vaya. Dije al principio que la chica, al saber que su madre se va a morir, de alguna forma huye, y es está terminando la adolescencia, entrando en la primera juventud, y hay algo que quieren salirse de esa casa donde su madre muere. Y cada cierto tiempo, algo que me parece que sucede mucho, no sé si solo en las familias mexicanas, pero sí en las familias mexicanas, es ir a ver otras casas, ¿no? Sí. Entonces, ir a ver otras casas, imaginar cuál puede ser tu cuarto, cómo va a ser tu vida allí, cómo te irías a la escuela, en general si todavía vas a la escuela, cómo te vas a ir a trabajar, en fin, esos diseños pues que hay posibles mientras imaginas. Y justamente una parte de la novela de Gilma Luque sucede esto. Y bueno, le pregunté acerca de esta circunstancia y vamos a ver qué nos dijo. Como la idea de que podías cambiar, o bueno, el padre de la protagonista le gustan las construcciones, le gustan los espacios para proyectar. Y una vez que está terminado busca otro espacio para proyectar, ¿no? Que es como vivir en la constante obra negra o en el constante proyecto de uno mismo. O por ejemplo en este caso de la familia también es como, está en obra negra, ¿no? Es un proyecto, hay planes, pero no se pueden lograr. La única certeza es como el final de la madre, ¿no? que tienen. Pero, por ejemplo, esta idea de que fueran a buscar casas en venta, que estuvieran cada fin de semana yendo a ver como posibilidades de que algo cambiara y que se tardara esta niña en entender de que no iba a ser distinto. O sea, que eso solo eran como sueños, posibilidades, me parecía que podía ser igual otra metáfora para lo mismo, ¿no? O sea, la niña también desea tener otra
forma de vida, que la madre no esté enferma, que no pase el tiempo como pasa por la certeza y sin embargo va a pasar, ¿no? O sea, está como entre los sueños o los deseos, lo que quieres para la vida y lo que va a suceder en la vida, ¿no? O sea, lo que no puede cambiar. También es una novela con mucha profundidad, muy interesante, incluso a un nivel filosófico o desde un nivel filosófico, porque toma esta obra negra como, digamos, la existencia misma, ¿no? Desde que comienzas a crearte a ti mismo quizás en la adolescencia, a inventarte, a decidir quién quieres ser y hasta que mueres estás en una constante creación de ti mismo. Y justamente sobre esto le pregunté a Gilma y vamos a ver qué nos respondió. Pues yo creo que más bien esa es la vida, ¿no? Estar en construcción. Era Heidegger quien decía que somos seres para la muerte. O sea, la idea es esa, o sea, te construyes y cuando mueres te acabas, o es cuando estás, eres un ser acabado, definido. Entonces yo creo que la idea de la vida es estarse haciendo a uno mismo constantemente. O sea, la idea de que la casa no se termine de construir, más allá de que, bueno, a mí me gustaba esta idea de que una casa no se termine de construir y vivas en ella, es la metáfora de lo inacabado. O sea, la casa, la familia, la ciudad y el testigo, el personaje, quien narra, están inacabados, todos. O sea, todos están en obra negra y bueno, la única certeza que tenemos en la novela es la enfermedad y muerte de la madre, ¿no? Que es como el eje, lo que nos guía a los 20 años que dura el tiempo que está en la novela. Pues ahí está, Obra Negra de Gilma Luque en Editorial Almadía. Es una novedad, pueden buscarla, está en todas las librerías. Es una novela muy interesante de una escritora mexicana, joven. Y bueno, pues es la recomendación este fin de semana. Y también, Fer, si te parece, podemos hablar justo, como dije al principio, de la Feria del Libro del Zócalo, claro, que organiza la Secretaría de Cultura. Una feria de libro muy interesante porque fíjate que me recuerda un poco a la de Oaxaca, porque se hace en la plaza pública, la de Oaxaca, e igual esta del Zócalo, es decir, es una feria abierta para todos los transeúntes. Se trata de que todo mundo se acerque. La FIL de Minería, sin duda, que también sucede aquí en la Ciudad de México, que organiza la UNAM, es muy concurrida. Sin embargo, esta, al ser completamente abierta, pues entra todo mundo. En este caso, está organizada ahí, Paco Ignacio Taibo tiene una gran participación, Paco Ignacio Taibo II, con sus brigadas para la lectura, y ahora tienen hicieron un foro que me parece muy justo y muy interesante sobre Javier Valdés, este periodista que asesinaron el narcotráfico infelizmente durante este año. El país invitado es Chile, pero bueno, con base y como a partir de este homenaje a Javier Valdés se está discutiendo mucho sobre la libertad de expresión. Me parece que en México es fundamental. Ha estado Juan Villoro justamente el día de ayer hablando sobre Javier Valdés, tan lúcido, tan genial como siempre es Juan Villoro. Y también hubo una mesa que me pareció muy interesante de una escritora que pronto voy a traer una entrevista, Diana del Ángel, que escribe un libro sobre Julio César Mondragón, este muchacho que fue encontrado su cuerpo, fue de las víctimas de Yotzinapa, fue encontrado su cuerpo y ella participó en la exhumación para ver en realidad qué es lo que había pasado. Fue encontrado desollado él, no sé si recuerdas que había perdido la cara. Entonces, bueno, está este ejercicio de Diana del Ángel que se llama Recuerdos de la Noche, me parece, ahorita me acuerdo bien cómo se llama el libro, y lo presentó John Giver, que él es un estadounidense, un periodista que tiene el libro más puntual sobre los 43 de Ayotzinapa. En fin, es una feria de libro que toca la libertad de expresión con una participación ciudadana brutal y que también está recaudando libros. Es un lugar donde a quien nos escuche y quiere comprar libros baratos, vaya, porque hay muchos libros en 50 pesos, muchos saldos, y que también muchos de estos libros van a ser recopilados, recaudados para llevarlos a Oaxaca, a lugares donde se necesita mucho. Pues recordemos que en los centros, a veces donde están los albergues, la gente donde está, donde cuando no tiene casa, pues no tiene nada que hacer y pues qué mejor que tener la oportunidad de leer, ¿no? Es justamente lo que te iba a comentar, que el lema de este año es #cultura solidaria, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, sí, y es referente obviamente al sismo del 7 y al del 19 de septiembre. Exactamente, sí, que en Oaxaca no ha parado de temblar
temblar, casi tiembla diario desde el 7 de septiembre. Y sí, pues bueno, recaudar libros, recaudar, cosas prácticas también, ¿no? Como no ha dejado de suceder. Y pues bueno, yo los invito a todos a que vayan. Está hasta el 22 de octubre, es una feria abierta, es una feria muy generosa y donde se encuentra, me gusta esto, toda la vida cultural que hay en México, que es muy rica, ¿no? Dije ya a Juan Villoro, dije a Diana del Ángel, pero sin duda también está Fabricio Mejía Madrid. Hay muchísimos periodistas, muchísimos escritores. Mira, ahí está justamente ahí Juan hablando. Bueno, esta es la Feria del Libro de Oaxaca y que también va a ser la 37ª, la de Oaxaca. Entonces, bueno, pues ahí los invito. Claro que sí, pues por ahí estaremos visitándola. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias Adán, a ti, Fer, por estar aquí. Muy bien, pues nos vemos pronto.